¿Qué tal, señores estudiantes de la unidad educativa? A continuación presentamos el proyecto Buen Vivir. El nombre del proyecto es Las y los adolescentes tenemos derecho. Esto está basado en el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. Para nosotros sería la semana número 31. El objetivo de aprendizaje es que las y los estudiantes reconocerán y ejercerán sus derechos de manera libre, responsable e informada sobre la base del acceso a la información y herramientas que le permitan identificar posibles vulneraciones de derechos, reaccionar frente a estas y saber cómo denunciarlas. Los objetivos específicos son reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes para hacerlos cumplir siempre, proponer y ejecutar acciones sencillas en el entorno familiar y escolar con el fin de prevenir cualquier tipo de violencia. Las indicaciones que en este proyecto trabajarás temáticas relacionadas a los derechos de niñas, niños y adolescentes para desarrollar las actividades. Puedes utilizar los recursos que tengas disponibles en tu hogar, como hojas reutilizables con espacios para escribir en un cuaderno, lápices de colores, acuarelas y revista. Hay que recordar que todos estos trabajos, los dibujos y escritos van en tu portafolio. La actividad número 1 nos dice, lee el texto de los siguientes artículos. Aquí tenemos el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niñas y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades potenciales y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y de seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivos, emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. En el artículo 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantía y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. Sobre la base de los artículos, completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento, pienso, me intereso e investigo. Aquí tenemos 3 columnas. En la columna pienso, la pregunta que nos hace el proyecto es, ¿qué crees que sabes sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Aquí les dejo un ejemplo de respuesta. Pienso que el Estado, la sociedad y la familia asegura los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante el derecho a la educación, a la salud, a tener una vida digna, impidiendo la discriminación y el abuso, otorgando al niño una identidad y nacionalidad, tener una familia, recibir ayuda en caso de un delito o del maltrato infantil. También brindando atención especial, de igual manera, el derecho a la alimentación, al juego y a la libertad de expresión. En la columna Me intereso, ¿qué preguntas e inquietudes tienes sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Mis preguntas como ejemplo serían, ¿qué es el Código de la Niñez y la Adolescencia? ¿Qué significa que protejan a los niños, niñas y adolescentes del maltrato infantil? ¿Y cuáles son sus artículos en el Código de la Niñez y Adolescencia? Esto ya te dejo a tu potestad para que tú busques también
en el manual del Código de la Niñez y la Adolescencia puedes buscar otras preguntas que te sean de interés para lo que es tu proyecto. En la columna Investigo nos dice, ¿qué te gustaría investigar sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, el ejemplo de mi respuesta, me gustaría investigar cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a tener a una familia y a la convivencia familiar. El derecho a la educación. El derecho a la protección contra el maltrato y abuso. ¿Cómo podrías investigarlo? Puedo investigarlo a través de consultas de internet, de fuentes bibliográficas y también en el documento de Código de la Niñez y la Adolescencia. Este sería entonces un cuadro de ejemplo de pienso, me intereso e investigo. Continuamos. Sobre la base de lo que te gustaría investigar sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que propusiste en la rutina de pienso, me intereso e investigo, realiza tu investigación y escribe en tu cuaderno un breve resumen. Guarda tu resumen, pues lo utilizarás al final de este proyecto. Como yo mostré en el cuadro de investigo, a mí me gustaría consultar cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. El derecho a la educación y el derecho a la protección contra el maltrato y abuso. Si yo he puesto en mi cuadro estos temas, lo tengo que desarrollar a través de mi investigación y anotar las partes más importantes en mi cuaderno. Aquí está el resumen de mi investigación como ejemplo. ¿Cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Tenemos el derecho a la vida, el derecho a tener una identidad, el derecho a tener una familia, el derecho a expresarse, el derecho a una vida segura y saludable, el derecho a la educación, el derecho a una atención especial, el derecho a la protección contra la discriminación, el derecho a la protección contra el abuso, el derecho al juego y a la recreación, el derecho a recibir ayuda en caso de un delito. Estos serían los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, tenemos, si quiero investigar el derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, yo he buscado en el Código de la Niñez y Adolescencia el artículo número 22, derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y a desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia, excepcionalmente cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia de conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y de comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral, el acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra situación que los distraiga del medio familiar. Debe aplicarse como última y excepcional medida. Continuamos con la investigación. El derecho a la educación. En el artículo 37 tenemos el derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que, primero, garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para entender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven en una situación que requieran mayores oportunidades de aprender. También se garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios locales, instalaciones y recursos adecuados y que gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Y otro derecho es que se respeten las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, tenemos el derecho a la protección contra el maltrato y abuso, identificando que los tipos de maltrato infantil que podemos distinguir son los siguientes: el maltrato físico, la negligencia infantil o el abandono, el maltrato emocional y el abuso sexual. El Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole que sean necesarias para proteger a los niños, a las niñas y adolescentes contra las conductas y hechos previstos en este título, e impulsará políticas y programas dirigidos a deber de protección de los casos de maltrato, como lo tenemos en el artículo 73. Es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos, y requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. En el artículo 74 está previsto la prevención y políticas respecto de las materias que trata el presente título. El Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole que sean necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las conductas y hechos previstos en este título, e impulsará políticas y programas dirigidos a la prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico y pérdida. Asimismo, tenemos, escoge uno de los derechos de la siguiente lista que están establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Escribe en una hoja por qué es importante que se garantice el derecho que escogiste. Si quieres ampliar la información, revisa el Código de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, nuestro proyecto nos entrega los siguientes temas: tener una familia, educación, lactancia materna, medio ambiente sano, vida digna, identidad, salud, recreación y descanso. Cualquiera de ellos ustedes, señores estudiantes, pueden escogerlo. Aquí les voy a dejar mi ejemplo. Yo cogí el derecho de la salud, ¿correcto? Seguimos. ¿Por qué es importante que se garantice el derecho a la salud en los niños, niñas y adolescentes? Ubicamos nuestro ejemplo de respuesta. Para los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la salud es vital porque son seres vulnerables, más expuestos a las enfermedades y a las complicaciones de salud. Al proteger a los niños de la enfermedad, estos podrán llegar a la edad adulta con buena salud y de esta manera contribuir hacia el desarrollo de las sociedades más dinámicas y productivas. Continuamos con nuestra investigación. ¿Cuáles son los artículos del derecho a la salud para los niños, niñas y adolescentes? Esto lo sacamos de la información bibliográfica del Código de la Niñez y la Adolescencia. Está en el artículo 27, el derecho a la salud. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar de más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende el acceso gratuito a programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un ambiente saludable. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos para la prevención, tratamiento de enfermedades y para la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten. También acceso a la medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que también lo requieran. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia públicos y privados. Información sobre su estado de salud de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña y adolescente. También información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permita un adecuado desarrollo emocional. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño, niña y su madre y su padre.
el derecho de las madres a recibir atención sanitaria, prenatal y postnatal apropiada. Estos son varios de los artículos relacionados con salud que hemos investigado. En la actividad número 2, en una hoja tamaño A4, dibuja un árbol con todas tus partes. Este árbol representará la sexualidad y los niveles que la componen. Lee la información y realiza lo que solicita cada parte del árbol. Tenemos entonces las raíces en el árbol, son el aspecto cultural de la sexualidad. Son los mensajes que recibimos de la sociedad en general, las instituciones de nuestro país, de los medios de comunicación, como son radio, televisión e internet, y las demás personas a nuestro alrededor acerca de la sexualidad. En las raíces, el estudiante va a colocar 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en tu cultura que debe ser la sexualidad. Esto ya lo vamos a ver en el ejemplo que le vamos a mostrar. Y al reverso de tu hoja, escribe tus pensamientos sobre estas preguntas. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? ¿Crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad? ¿Por qué? Eso va en las raíces. Entonces, las raíces, 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en tu cultura que debe ser la sexualidad. Vamos a ver qué va en el tronco. En el tronco representa el nivel relacional de la sexualidad, es decir, todas tus relaciones sociales, tu familia, tus amigos y todas las demás personas que conoces. En el tronco, ¿cómo vas a escribir? ¿Cómo ves que tus amigos, tu familia y tus compañeros hablan y viven la sexualidad? Vas a escribir 3 ejemplos concretos en el tronco de tu árbol. Y al reverso vas a escribir la respuesta a la pregunta. ¿Lo que se espera sobre sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real? Muy bien. Entonces, repito, en el tronco, ¿cómo ves que tus amigos, amigas, tu familia y tus compañeros hablan y viven la sexualidad? Escribir 3 ejemplos concretos. Y al reverso, lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real, contestar esa pregunta. Y veamos las ramas y las hojas. Estas representan el nivel íntimo de la sexualidad, es decir, nuestras relaciones románticas y sexuales. Esta es la parte de la sexualidad que, como las ramas de un árbol, pueden cambiar a medida que pase el tiempo. Muy bien. Aquí está el ejemplo de mi árbol de la sexualidad. Esta es la parte frontal de la hoja. Si nos decían que en la raíz escribimos 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en tu cultura sobre la sexualidad o lo que debe ser, yo vi que enseñan los tipos de género, masculino y femenino. Enseñan el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Y también nos dan una orientación sexual. En el tronco te piden cómo ves a tus amigos, familia y compañeros que hablan y viven la sexualidad. Ahí están los 3 ejemplos. Los amigos mencionan tener pareja o tener novio. La familia trata de cuidarnos íntegramente y nos orienta sexualmente. Y los compañeros hablan de relaciones sexuales. Eso ocurre en la adolescencia. Y en la parte superior, donde se representa el nivel íntimo de la sexualidad, aunque no nos pidieron, pero yo escribí algo que va más allá de los 2 primeros niveles. Se puede representar la vida sentimental, las relaciones entre parejas y, por supuesto, cuando ya nacen los niños, tener una planificación familiar. Este sería mi ejemplo del árbol de la sexualidad en la parte frontal. Aunque luego también te piden lo siguiente. A continuación verás una lista con algunos aspectos de la sexualidad. ¿En qué nivel del árbol consideras que se ubica cada uno? Escríbelo en tu árbol y recuerda que no hay respuestas incorrectas. Tenemos las siguientes palabras: discapacidad, leyes, salud, educación, métodos anticonceptivos, orientación sexual, tecnología, ropa de moda, toma de riesgo. Veamos dónde los ubiqué en el árbol. Ustedes también tendrán su criterio. Yo lo he ubicado de esta manera. En las raíces ubiqué
las leyes, la salud, los métodos anticonceptivos y la educación. Esa, la cultura. Nuestra cultura nos ha enseñado sobre la sexualidad, leyes, salud, métodos anticonceptivos y educación. Eso yo ubiqué ahí en las raíces. En el tronco, ¿cómo hablan tus amigos y viven la sexualidad? Ellos viven a través de la tecnología. Ahorita hay el manejo de influencia de las redes sociales, de aplicaciones de internet, eh, de aplicaciones acerca de ámbitos sentimentales y por supuesto todo está relacionado con tecnología. La ropa de moda también hablan los jóvenes, los compañeros, y ellos hablan de tomar riesgos. Y en la parte superior escribí algo acerca como de la discapacidad y las orientaciones sexuales, que por supuesto ya es un ámbito superior y que a veces ya tiene que tratarlo alguna persona que sea afín a la carrera, por supuesto. Muy bien. Ahora, al reverso de la hoja, al reverso me decía que contestemos las preguntas. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? Este es el reverso de la hoja. ¿Qué crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad? ¿Por qué? Aquí están unos ejemplos de respuesta. Que en el ámbito de la cultura, los jóvenes han aprendido de diversas formas el significado de la sexualidad, ya sea por medios físicos, textos, libros, fuentes bibliográficas y por medios virtuales. En las escuelas se ha enseñado de acuerdo a un nivel sobre la sexualidad y a través de gráficos o explicaciones de acuerdo a la edad, como las características físicas, psicológicas de los jóvenes y de la familia. En las redes sociales y en los medios de comunicación sí ha surgido un efecto de orden positivo y negativo sobre la sexualidad. La tecnología lleva a los usuarios a distintas formas de buscar fuentes de información sobre la sexualidad. Y junto con esto es necesario tener en cuenta la gran curiosidad que pueden tener los niños y adolescentes, lo cual hace que el encontrarse frente a ordenadores con acceso a Internet haga obvio el que pueden encontrar contenidos pocos adecuados para su edad. Muy bien. Escribe también al reverso la contestación a la pregunta. ¿Lo que se espera sobre sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real? Aquí está un criterio. En muchos casos no es lo mismo, ya que actualmente los jóvenes viven en el mundo de la tecnología, donde ponen en juego muchas veces su integridad en ciertas aplicaciones. Hay contenidos fuertes y no aptos para menores que influyen directamente en el desarrollo sexual responsable del joven, lo que trae como consecuencia problemas y malas decisiones en el futuro con problemas de hogar y también, ¿por qué no decir, de la familia? Esto va entonces al reverso de la hoja. Tú tendrás tu propio criterio. Selecciona uno de los aspectos de la sexualidad de la lista anterior y escribe un microensayo que fundamente el nivel, raíces, tronco y hojas en el que lo ubicaste. Muy bien. Un tema que yo escogí es la orientación sexual. Con este tema, tú vas a hacer un microensayo. Por supuesto, este es un ejemplo, vuelvo y repito, porque hay varios temas que pueden haber escogido. La sexualidad, pueden haber escogido los métodos anticonceptivos, eh, pueden haber escogido las redes sociales con relación a la sexualidad, la tecnología, entre otras. Bueno, mi tema es orientación sexual. Aquí yo escribí un pequeño microensayo de ejemplo. El título es la orientación sexual. Tesis, la sexualidad. El argumento y el contraargumento. Se define como orientaciones sexuales al patrón de atracción sexual o amorosa hacia un determinado grupo de personas definidas por su género o sexo. Es importante mencionar que las orientaciones sexuales son totalmente independientes de la identidad de género de cada individuo, es decir, que esta no define hacia quienes nos sentimos atraídos. La orientación sexual está dirigida a la familia, que son los encargados de suministrar a los padres la información necesaria sobre la sexualidad y el desarrollo psicosexual de sus hijos en particular.
darles a conocer las limitaciones que pueden presentar por su discapacidad y las soluciones alternativas que permiten el logro de una exitosa relación en pareja. Para ser más claro, la orientación sexual tiene que ver con quién se quiere estar, mientras que la identidad de género se relaciona con quién se es. El género se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo masculino de lo femenino en base a sus características biológicas. Es decir, es lo que las sociedades esperan que piense, sienta y actúe alguien por ser varón o por ser mujer. Y seguimos escribiendo, la identidad sexual comprende una identidad de sexo, es decir, si es niño o niña, la que se adquiere alrededor de los 3 años, pero también comprende un papel sexual que abarca las expectativas sociales y culturales que se atribuyen al sexo. En este papel sexual se puede adquirir entre los 5 a 7 años. Aquí vemos los 3 tipos de orientaciones sexuales. Los heterosexuales hacen referencia a las personas que sienten atraídas afectivamente hacia las personas del sexo opuesto. Los homosexuales hacen referencia a personas que se sienten atraídas afectivamente hacia personas del mismo sexo. Y los bisexuales hacen referencia a personas que se sienten atraídas afectivamente hacia personas del mismo sexo o del sexo contrario. La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen el sexo biológico, la identidad sexual o el sentido psicológico de ser hombre mejor, de mujer y el rol de la sociedad del sexo relacionado con el respeto de las normas culturales de conducta femenina y masculina. Ahí está la conclusión. Para la mayoría de las personas, la orientación sexual surge a principios de la adolescencia sin ninguna experiencia sexual previa. Si bien podemos elegir actuar de acuerdo a nuestros sentimientos psicológicos, no consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda cambiarse voluntariamente. Y ubican la bibliografía de donde sacaron pequeñas partes con relación al tema. Este sería entonces mi ejemplo del microensayo. Continuamos. La actividad 3. Lee la siguiente información. El consentimiento. El consentimiento es el derecho y la capacidad que tiene una persona para decir sí, aceptar o que no negarse frente a una solicitud o pedido de otra persona. Para que el consentimiento sea real y válido, la persona que acepta o realiza algo debe hacerlo sin presiones, sin chantajes o manipulación de cualquier índole. El consentimiento debe ser expresado claramente, sin que existan dudas del sí o no de la persona. El silencio o la aceptación bajo presión son un sí. Muchas veces se dice que se tiene que aceptar lo que piden quienes son mayores o los compañeros o compañeras. Sin embargo, si una persona se siente incómoda o extraña frente a las peticiones, puede decir que no y el resto debe aceptarlo. Asimismo, si una persona dice que no a una petición que se les hace, no significa que se haya hecho algo malo o indebido. Solamente corresponde a respetar su decisión, así como las demás personas deben respetar las propias. Tomando en cuenta la lectura anterior, lee las siguientes situaciones y responde en tu cuaderno las preguntas planteadas para cada situación. Aquí tenemos 3 situaciones que ya lo vamos a leer por partes, pero al final de las 3 situaciones, para cada una tienes que contestar, ¿qué crees que existió? ¿Crees que existió el consentimiento, sí o no, y por qué? ¿Qué crees que pase después? ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? Es decir, de cada una de las situaciones vas a contestar 3 preguntas. Ahora sí, vamos a dejarle aquí los ejemplos. La situación número 1. Carolina está en una fiesta y ha bebido mucho. Eric, aprovechando esta situación, ha decidido besarla. Ella, debido a su estado, no se ha podido resistir demasiado. Sin embargo, se sintió muy incómoda y le dijo que parara. Aún así, él no hizo caso. Aquí están mis opiniones. ¿Crees que existió el consentimiento, sí o no? ¿Por qué? Yo creo que no, porque Eric no la respetó a pesar de que estaba mareada.
y tuvo que abstenerse a besarla, ya que cuando él está mareado no sabía lo que hacía. Solo se dejó llevar por sus impulsos y su parte física, pero sin sentir nada. ¿Qué crees que pase después? Mi criterio, pudo haber existido una pelea entre ambos o algún forcejeo, lo que hace que se acabe la amistad y que entre los dos nada puede ser igual. Se ha perdido la confianza. ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? Pienso que ante lo ocurrido los dos deberían hablar un día, en donde los dos estén sin ningún grado alcohólico, pedir disculpas por lo sucedido, aunque ya nada sea igual y esperar que el tiempo pase. Así ustedes tienen que contestar con su propia opinión la situación número 1. La situación número 2 dice, Andrea está enamorada de Cristian. Desde el inicio del año se le ha declarado varias veces, pero Cristian le ha dicho que no siente lo mismo. Sin embargo, ella continúa insistiendo. Incluso le ha dicho que es homosexual, porque no quiere nada con ella. Así que Cristian ha decidido ser su novio por un tiempo para evitar que lo insulte. ¿Crees que existió consentimiento? Sí, no, ¿por qué? Aquí sí hubo un consentimiento por parte de Cristian, ya que él aceptó ser su novia para evitar que lo insulte. Es decir, la palabra de Cristian resultó afirmativa para salir con Andrea como novios. ¿Qué crees que pase después? Pienso que Cristian, al aceptar a Andrea sin sentir nada, puede repercutir en el futuro en la pareja, que hasta puede que Cristian le saque en cara todo lo sucedido anteriormente con su relación a su sexualidad. Puede salir perjudicados los dos sentimentalmente, llevando problemas y discusiones con la falta de respeto. ¿Y cómo crees que debería acabar esta historia? Bueno, yo creo que Cristian debería terminar su relación con Andrea y aclarar sus sentimientos para pedir disculpas, y de igual manera Andrea pedir disculpas por influenciar a Cristian de que sea su novia como de lugar y por insultarlo. Así serían mis opiniones con relación a la situación 2. La situación 3. Roberto y José decidieron comprar tabacos y aprender a fumar juntos. Sin embargo, luego de haberlos comprado, Roberto se sintió incómodo y le dijo a su amigo que ya no quería hacerlo. José se enojó con él y le dijo que él había pagado por esos tabacos para compartirlo con él y que Roberto era un malagradecido. Para evitar que su amigo se moleste, Roberto decidió fumar. ¿Crees que existió el consentimiento? Sí, no, ¿por qué? Sí hubo el consentimiento, porque a pesar de que Roberto ya no quería fumar, lo terminó haciendo para que su amigo José no se sintiera mal. ¿Qué crees que pase después? Yo pienso que después esto se puede convertir en un vicio, de los cuales los dos amigos no puedan salir al consumir estas sustancias psicotrópicas. Puede también haber problemas al no tener dinero suficiente para adquirir esos tabacos en el futuro y llevando a problemas familiares por dicho consumo. ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? En el momento que Roberto se sintió incómodo, el amigo tuvo que entenderlo sin presionarlo. Es más, José y Roberto debieron recapacitar que el consumo de tabacos es perjudicial para su salud y que debería evitar problemas familiares, para evitar los problemas familiares. Así que harían entonces mis ejemplos de respuestas de mis tres situaciones. Por supuesto, cada uno de ustedes piensa de otra manera y tendrán sus propios respuestas con relación a estas preguntas. Realiza una producción artística, un dibujo, puede ser un cómic, un microrrelato, una pintura, entre otros, que exprese la importancia del consentimiento. Esto ya también es algo creativo, de mucha imaginación, de mucho pensamiento, de mucha habilidad con el dibujo para poder usted realizar su producción artística. Aquí tenemos unos ejemplos de un cómic. Aquí hay dos muchachos, el uno le dice, he traído, un muchacho y una muchacha, el uno dice, he traído las cartas, voy a enseñar a jugar póker. Y ella le dice, genial. Un poco después, ahora que conozco las reglas, creo que el póker no es para mí, dice la chica. Y el chico dice, no, pues, en un modo bastante molesto, no, pues, puedes invitarme a jugar a las cartas y luego no quieres jugar. Lo he hecho por ti, así que me lo debes y vamos a jugar. Él se molesta. Entonces, ahí hay un ejemplo del consentimiento, ¿verdad? Y también puedes hacer un dibujo. Ahí está una chica cuando sobre su mano tiene asentada la frase, no es no.
Muy bien. Esto también puedes utilizar una pintura o también un microrrelato, como usted desee. Tenemos la actividad número 4. Lee la siguiente información. La violencia se produce cuando alguien utiliza su fuerza o su posición de poder para lastimar a otro a propósito, no accidentalmente. La violencia incluye amenazas de violencia y acciones que podrían lastimar a otro, así como aquellas que efectivamente llegan a lastimarle. El daño puede afectar a la mente de la persona, a su salud y bienestar en general y a su cuerpo. ¿Sabías que la onda que se produce al lanzar una piedra en un lago puede llegar muy lejos? Miren esta pequeña frase, lo vamos a utilizar con relación a la violencia. Veamos, escribe una acción que para prevenir cualquier tipo de violencia. Imagina que las lanzas a un lago, lanzas una piedra que contiene la acción que escribiste. ¿Qué colocarías en cada una de las ondas como producto de tu acción? Observa el ejemplo. Lanzaste la piedra, cayó al agua. Lanzaste la piedra que se llama colegios libres de acoso sexual, acoso escolar. Si ya comienzan a formarse las ondas por efectos físicos, podemos decir que si los colegios están libres de acoso escolar, habrá más adolescentes que permanezcan en los colegios. También los adolescentes tendrán una mejor educación y los adultos tendrán una mejor calidad de vida, asimismo los adolescentes. Ahí hay tres consecuencias de que los colegios libres estén libres de acosos escolar. Asimismo, entonces tú vas a crear un pequeño ejemplo. Aquí yo les dejo el mío. Lanzo la piedra de combatir el maltrato infantil y de ahí nacen sus ondas. La primera, a través de combatir el maltrato infantil, logramos la concientización en el aspecto emocional de los padres. Obtenemos niños con más espíritu de confianza, de amor, de cariño y llenos de valores familiares. Y también habrá niños con menos vulnerabilidad en una sociedad más justa y equilibrada. Miren este ejemplo tan práctico que tú les puedes mostrar a tus padres, familias, docentes o familiares. La actividad número 5. ¿Sabías que la violencia sexual es toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho de una persona a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva mediante el uso de amenazas, coerción, fuerza y o la intimidación? Considerando el concepto de violencia sexual, lee con atención los textos que se proponen a continuación. El primer texto es: hay mujeres que provocan a los hombres. La violencia sexual no es provocada jamás por la víctima. Al hablar de violencia sexual, entendemos que ninguna acción realizada por la víctima puede señalarse como una provocación. Recordemos que solo sí significa sí, si no existe consentimiento, es violencia. Muchas mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales. Si una persona sufre un abuso sexual, jamás será su culpa. La responsabilidad es de la persona que agrede. Es decir, es como un mito. Muchas mujeres tienen la culpa de abusos sexuales. Dice, si una persona sufre el abuso sexual, jamás será su culpa. La sexualidad de los hombres es instintiva y no puede controlarse, nos dice esta frase. Veamos qué nos dice. Los hombres son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos e instintos, ya que son seres racionales y pensantes que pueden comprender cuando en una situación la otra persona no ha dado su consentimiento. Tenemos otra frase. Los delitos sexuales los cometen personas enfermas. Las personas que cometen delitos sexuales son una gran mayoría personas sanas, que simplemente por voluntad propia han decidido desconocer los derechos de la otra persona y hacerle daño. El estigma de la enfermedad mental impide que veamos las conductas cotidianas que normalizan la violencia sexual a través de bromas sobre la violación. Por ejemplo, los abusos sexuales contra las niñas y adolescentes son realizados por homosexuales. Los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes no dependen de orientación sexual de la persona agresora, sino de una situación de abuso de poder.
La homosexualidad no es una enfermedad y no genera ninguna tendencia a la pedofilia, que sí es una enfermedad. Las personas homosexuales se sienten atraídas por personas de su mismo género que están en condiciones de corresponder su atracción. Mire lo que dice este fragmento acerca de los abusos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes son realizados por homosexuales, es decir, no, no tanto no es verdad, ¿no? Simplemente es una contradicción. Otro, algunas niñas son precoces sexualmente. La sexualidad, nos dice, es un aspecto inherente al ser humano, desde que nace hasta que muere. Que algunas niñas y niños tengan dudas y preguntas sobre la sexualidad no es ser precoz. Lo importante es solventar las dudas, orientar y acompañar y apoyar sin prejuicios para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, tú lees de nuevo, sacas tu análisis de cada uno de estos fragmentos y eso te va a ayudar para lo siguiente. Completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento. Antes pensaba, pero ahora pienso, con base a la lectura realizada de los textos anteriores. Por eso te digo que tú analices profundamente, con criterio, con tu destreza, para que tú puedas llenar esta rutina del pensamiento. Aquí está mi ejemplo. Antes pensaba que la violencia sexual solo se daba de hombre a mujer. Ahora pienso que los dos están en la posibilidad de hacerlo según su proceder e instinto. Antes pensaba que hay mujeres que provocan a los hombres. Ahora pienso que la violencia sexual no es provocada jamás por la víctima. Antes pensaba que muchas mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales. Ahora pienso que si una persona sufre un abuso sexual jamás será su culpa. La responsabilidad es de la persona que le agrede. Antes pensaba que la sexualidad de los hombres es instinta y no pueden controlarse. Ahora pienso que los hombres son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos e instintos. Antes pensaba que los delitos sexuales los cometen personas enfermas. Ahora pienso que las personas que cometen delitos sexuales son en una gran parte personas sanas. Antes pensaba que los abusos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes son realizados por homosexuales. Ahora pienso que los abusos sexuales a niños y niñas y adolescentes no dependen de la orientación sexual de la persona agresora, sino de una situación de abuso de poder. Antes pensaba, algunas niñas son precoces sexualmente. Ahora pienso que la sexualidad es un aspecto inherente al ser humano desde que nace hasta que muere. Ahí está mi ejemplo de rutina del pensamiento. Utiliza el resumen que trabajaste en la actividad 1 y la información que has obtenido durante el desarrollo de este proyecto, Buen Vivir, y escribe un plan de acciones que propondrías para que otros adolescentes como tú conozcan sobre sus derechos en el marco de prevenir cualquier tipo de violencia. Te proponemos la estructura del plan. Aquí está mi ejemplo del plan. En el objetivo tú vas a colocar lo que pretendes hacer para que otros adolescentes conozcan sus derechos. Yo he puesto un objetivo, realizar pancartas con derechos de los niños, niñas y adolescentes para que los visualicen, ¿verdad? Y puedan practicarlos. Emplear las redes sociales para incentivar a los jóvenes a la no discriminación mediante dibujos, cómics, gráficos y pinturas. Y otro objetivo sería entregar trípticos a los adolescentes sobre los derechos de salud, educación, alimentación, recreación y todos los demás derechos como ustedes quieran realizarlo, ¿no? En la columna de actividades, que son las tareas que propones para cumplir el objetivo, yo he mostrado todas las actividades que puedo enseñar a mi familia, a mi docente, a mis amigos, a mis compañeros, como por ejemplo mostrar el árbol de las partes de la sexualidad en un periódico mural para que los estudiantes, docentes y padres de familia observen lo aprendido durante el proyecto sobre la sexualidad. Enviar una imagen a mis compañeros a través de las redes sociales sobre un cómic para entender el consentimiento, para poder entenderlo, para poder valorar el consentimiento. También publicar imágenes para la prevención de la violencia. Puedo compartir con mis familiares el microensayo. Puedo también mostrar a mis docentes familiares también mi ejemplo de la piedra que cae creando ondas e identificando las consecuencias del maltrato infantil que yo cogí como ejemplo.
En los participantes pueden incluir a personas que pueden apoyarte en la realización de las actividades. Pueden ser tus docentes, amigos, compañeros de colegio, padres de familia, familiares o la comunidad en general también puede ser, ¿no? Las fechas del tiempo son las fechas de cuándo se realizarán las actividades. Aquí yo le puse un ejemplo, ¿no? Ya depende del docente que tengas a cargo. Yo puse que estas actividades se van a estar realizando 2 semanas, del 4 a 8 de enero del 2021 y del 11 al 15 de enero del 2021. Por supuesto, estas fechas pueden variar, ¿no? También puedes realizar estos objetivos, esta actividad, esta campaña durante todo el mes, como tú quieras hacerlo, incentivando a la familia y compañeros de la unidad educativa o a través de estos medios virtuales. Bueno, estamos terminando los compromisos. Me comprometo a mantenerme informado sobre cómo proceder y a quién acudir si alguien me dice que es víctima de violencia, denunciar cualquier tipo de violencia. También te tienes que evaluar ya estas preguntas. Aquí sí te dejo de criterio personal. ¿Qué aprendiste durante esta semana? ¿Viste los valores? ¿Viste el código de la niñez y de adolescencia? También viste las orientaciones sexuales, viste los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, cómo deben actuar los padres, qué es el maltrato infantil. Bueno, ahí puedes ubicar todo lo que hayas aprendido. ¿Cómo te sentiste? Hay chicos que se pueden sentir cohibidos, hay chicos que se pueden sentir asombrados de ciertas cosas que han aprendido. Hay chicos que se pueden sentir bien porque han aprendido algo que les va a servir para su vida. ¿Qué aprendí sobre mis derechos? Aprendiste el derecho de la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a tener una familia, el derecho a tener una identidad, entre otros. ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Bueno, también criterio personal. Esto te sirve para tu vida diaria, para poder manejar situaciones de maltrato, de violencia, situaciones con relación a tu sexualidad y muchas cosas más, ¿no? Y armas un pequeño diario personal con esta pregunta. Responde en tu diario si quieres dibujar, puedes hacerlo. ¿Cuál es el derecho que te parece más importante y por qué? Bueno, yo, en mi criterio personal, el derecho que me pareció importante, el que yo trabajé, fue el derecho a la salud. Porque con salud los niños van creciendo de una manera correcta, sana, que le permiten luego fomentar algún sueño en el futuro, llegar y promover un cambio en el futuro, ¿no? Y la salud es importante para todos, porque sin salud, yo pienso en mi criterio que no podemos hacer nada, ¿no? Por eso es mi criterio que derecho más importante es la salud. Asimismo, tú pondrás lo tuyo. Y de esta manera hemos acabado el proyecto Buen Vivir. Las y los adolescentes tenemos derecho. Del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. Muchas gracias.